¿Pasa vos, hermanos? Ahora sí me agarraron muy sonriente. Ahorita que vine con la cara menos sonriente, ahora ya está más sonriente. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos bendice a cada momento, hermanos, y por Él estamos aquí para escuchar su santa palabra y gozarnos, y nos hemos gozado en la presencia de nuestro Dios a través de sus cantos. Vamos a hacer una oración, hermanos, y después entramos en el tema de esta tarde. Acompáñenme en una oración. Bendito buen Padre Celestial, que mueras en la altura de los cielos. Divino Dios, en esta hermosa tarde, Señor, ya oscura, que tú nos has regalado, Padre, y que por tu misericordia, por tu amor, pues nos permites estar en este lugar, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor, y alabar tu santo nombre. Te quisiera pedir, Señor, que en esta tarde, Señor, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría, Padre, para comprender tu palabra, Señor, a través de este tema que tú has preparado para nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a que al exponerlo sea un tema sencillo, Señor, que mis palabras sean entendibles, Padre, para que así todos podamos salir de este lugar con el entendimiento de tu palabra, Señor, y así ser mejores delante de ti a cada momento, Señor. Gracias damos por todo, Señor, en nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, hermanos, seguimos continuando con los temas acerca del Sermón del Monte. Y en esta ocasión, hermanos, pues nos toca platicar del pasaje que se trata de el afán y la ansiedad. Que quizá usted a lo mejor ya ha oído muchos temas, muchas predicaciones acerca del afán y la ansiedad. Y vamos a mirar a ver qué es lo que más podemos encontrar en este pasaje que fíjese que al estudiarlo, quizá a lo mejor yo en mi persona no lo había tocado todo entero, sino que a lo mejor verso por verso, uno que otro versículo. Entonces, al estudiarlo todo, pues nos tiene una enseñanza muy grande este tema del afán y la ansiedad. Y al título de esta predicación, yo le puse, no te preocupes, confía en Dios. ¿Y sabe por qué me vino a la mente ese tema? No te preocupes, confía en Dios. Porque son dos cosas que quizá a lo mejor en cierto momento se nos pueden hacer difíciles, hermanos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si hay muchas cosas en esta vida en las que a lo mejor nos llevan a la preocupación? Hay cosas difíciles, crisis en que podemos tener, que resulta en que nosotros nos preocupemos. Y es difícil de decir, bueno, no te preocupes. Y el de confiar en Dios es estar en esa tranquilidad, en esa confianza que nos hace sentir que nosotros tenemos un Dios que puede solucionar cualquier problema que tengamos, pero para no entrar en esa preocupación, o como le llama aquí el pasaje, de afanarnos, entonces tenemos que entrar en una inquietud, entrar en una paz, pero eso solamente va a resultar, ¿sabe de qué? De la confianza en que tengamos en Dios. Por eso el tema, no te preocupes, confía en Dios. Vamos allá, ahí en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Le voy a leer rápidamente todo el pasaje del afán y la ansiedad, que es San Mateo capítulo 6. Vamos a leer del verso 25 hasta el 34. Se lo voy a leer y usted me sigue con su vista para así ir entrando en el tema, y después ya vamos platicando acerca de este pasaje. En San Mateo capítulo 6, vamos ahí en el verso 25 hasta el 34. Dice así, hermanos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán, dice, y la ansiedad. Antes de entrar, vamos a definir, o le voy a decir que, según el diccionario, qué es lo que dice acerca del afán, para que podamos tener un poquito más de entendimiento del afán. Dice que el afán es el deseo intenso que mueve a hacer una cosa. O sea que es un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. También dice que es el empeño o interés que se pone en una cosa. El afán también es el empeño o el interés que se pone en una cosa. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Dice que es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, dice una intensa excitación y una extrema inseguridad. Eso es el afán. Ahora, en otras porciones de otras Biblias, otras versiones, dice que es también la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Dice que es el estado de desasosiego o intranquilidad, dice inquietud o temor producido ante una situación difícil, dice, o un problema. Eso es lo que la definición que nos da del afán, que es el deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. La ansiedad, ese estado emocional de una persona, fíjese, y ese estado emocional a la persona se le caracteriza cuando tiene una ansiedad extrema, dice, por una gran inquietud, una intensa excitación, dice, y una extrema inseguridad. Eso es lo que caracteriza a una persona cuando tiene esa ansiedad. Y la preocupación, pues casi viene siendo igual que la ansiedad. Pero son causadas, dice, por un afán. Algo que es un deseo intenso. Dice la porción de la escritura que estamos tocando, que es acerca del afán y la ansiedad. Fíjese que aquí en la porción, Jesucristo, 3 veces, aquí en el pasaje nos habla de que, nos dice que no os afanéis. Nos dice, en el versículo 25 nos dice, por tanto, os digo, no os afanéis. En el verso 31 dice, no os afanéis, otra vez da esa orden. En el verso 34 dice, así pues, que no os afanéis. Entonces, cuando nos está repitiendo el no os afanéis, es porque nos está ordenando una ordenanza de que no debemos afanarnos. No debemos, en otras palabras, tener ese deseo intenso, ese empeño o interés. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en ansiedad, en preocupación. Dice el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis, dice, por vuestra vida, dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Como dice que no os afanéis por vuestra vida. Después nos da 3 cosas que son necesidades esenciales en la vida. Y yo me ponía a pensar, bueno, en los tiempos de Jesús, quizá estas cosas, necesidades esenciales en esos tiempos, pues quizá eran mucho más que son hoy en día. Nosotros hoy en día, hermanos, bueno, por nuestra, no sé, no es por, no, dice por el que habéis de comer. Dice, ¿qué habéis de comer? Oiga, hoy en día, quizá a lo mejor la persona de más bajos recursos, quizá a lo mejor tiene más que comer que una persona de una persona que a lo mejor tiene más recursos económicos. La comida no les falta. El beber, igualmente, usted tiene el agua a su disposición a cada momento. Cuando habla del vestir, no habla por el vestir. Bueno, hermanos, quizá a lo mejor muchos de nosotros no solamente tenemos una camisa, un pantalón, un vestido, no solamente uno, sino que tenemos varios, que hay veces a lo mejor es el que pensamos, bueno, ¿qué me voy a poner yo para este día? Y no que me falta, sino que me voy a poner. Quizá a lo mejor ese sería el dilema. ¿Qué corbata me pongo? ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué camisa? ¿Qué blusa? Entonces digo, bueno, pero en aquellos tiempos de Jesús, cuando Jesús dio estas palabras a sus discípulos, o sea, era más difícil para ellos. Estas necesidades eran mucho más extremas que para estos tiempos. Pero no queda, hermanos, de que son necesidades esenciales. Y Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. Bueno, y ahora en estos tiempos, nuestra vida, quizá a lo mejor para nosotros, si en este momento a lo mejor usted tiene alimento, tiene bebida, tiene el vestirse, a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, para mí esto no es una necesidad para yo tener que afanarme a poder tenerlas. A lo mejor hay muchas personas que a lo mejor lo pueden tener, pero a lo mejor nosotros no tenemos esa necesidad, ese grande afán para tenerlas. Pero saben una cosa, que sí hay otras necesidades en nuestros tiempos, en nuestras vidas, que quizás sean esenciales para nuestras vidas. Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. No que no nos preocupemos por estas cosas que son esenciales, necesidades, no, sino que no nos sobrepreocupemos, no estemos afanados en conseguir esa preocupación, ese afán que podemos tener, que nos puede desviar o nos puede poner en un estado emocional, que nomás estemos enfocados en eso, que nomás estemos muy preocupados y a lo mejor nos puede llevar hasta una enfermedad. ¿Qué otras cosas, necesidades en nuestra vida pueden ser para nosotros esenciales? Bueno, que a lo mejor usted me puede decir, bueno, ¿sabe qué, hermano? Para mí lo esencial en esta vida también puede ser un trabajo. Tener un trabajo es necesidad hoy en día para poder resolver mis necesidades, mis cosas financieras. Entonces, para mí es una necesidad, es algo esencial en mi vida. ¿Qué otra cosa podemos decir nosotros? Quizá a lo mejor, bueno, mi salud. Si no tengo salud, si estoy enfermo, no voy a poder funcionar bien en la vida, no voy a poder hacer cosas. Y quizá para mí también mi salud también sea esencial, sea una necesidad. Y me podrá decir otras cosas más que a lo mejor para nosotros hoy en día, aparte de las que nos dice aquí estas 3, nos dice que a lo mejor son necesidades en nosotros para nuestra vida. Pero tomando el pasaje que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Yo entiendo, hermanos, que Jesús está diciendo, a pesar de estas cosas que son esenciales, necesidades esenciales, estas cosas no es lo esencial, no es la mayor necesidad para sostener tu vida. A pesar de que son cosas que son importantes, por decirlo así, hay algo más importante para mantener tu vida.
Y primeramente, hermanos, digo, bueno, ¿por qué Jesús dice, no os afanéis? Y acabamos de leer las 3 veces que Jesús habla de eso. Primeramente es una orden de Jesús, que dice que no debemos entrar en ese estado de afán o ese estado de deseo intenso, de empeñarnos de interés, que no debemos estar en ese estado, en ese afán. Es una orden que Él nos está dando. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a descubrir. El por qué Jesús da esa orden, el que sus discípulos, sus hijos, no deben de afanarse. Es una orden. Ahora, la vida. Bueno, ¿a qué se refiere con la vida? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo con la vida? Fíjese, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, dice que esto es el todo del hombre. Entonces, ¿qué es? Para mí el todo del hombre puede ser la comida, el alimento, el trabajo, todo lo que requiere en esta vida. Todo dice que está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice también Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es, dice, la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo le conocemos a Dios si estamos en un estado de afán? Y para conocer a Dios tenemos que escudriñar su palabra. Escudriñando su palabra, entonces conocemos quién es nuestro Dios. Pero no se ha dado cuenta que hay muchas veces que, y como le digo, y quizá a lo mejor todos aquí hemos tenido o tenemos o vamos a tener preocupaciones en nuestra vida. Quizá a lo mejor la salud, como decía ahorita, un trabajo, X cosa. Hemos tenido preocupaciones y quizá a lo mejor vamos a tener o estamos ahorita teniendo una preocupación. Y hay muchas personas, hermano, que cuando entran en ese estado mental, ese afán, y ese afán por resolver su crisis, su situación, cualquiera que sea, y al verse que no pueden, entra el afán. Entra la preocupación. Y tanta es la preocupación por resolver esa crisis. Y usted lo ha mirado, hermanos. Hoy en día, ahora que pasó la pandemia, que ahora que vieron una crisis mundial a todos, la preocupación a lo mejor de la enfermedad, pérdida de trabajos, quizá en los alimentos que incrementaron sus precios. Bueno, en vez a lo mejor de las iglesias de estar llenas, se vaciaron más. A lo mejor en vez de la gente confiar más en Dios, acercarse más a Dios, quizá por el interés, el deseo de suplir su necesidad, claro, se alejaron más de Dios. ¿Por qué? Porque ese estado mental que la ansiedad les causaba, esa preocupación, ese afán, los cegaba en decir, bueno, es que primeramente es Dios. Si yo estoy con Dios voy a poder, pero no, por resolver sus problemas, se alejaron de Dios. Y muchos a lo mejor, su palabra, lo que habían estudiado, o quizá el estudiar más de Dios, se hizo a un lado por resolver su problema. Dice que aquí nos da las 3 partes esenciales de las necesidades esenciales en aquellos tiempos y en nosotros, que quizá a lo mejor no son, pero tenemos otras necesidades esenciales. Fíjese lo que, y todos recordamos, cuando Jesús fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Estaba en necesidad? Claro, tenía hambre.
algo esencial para sobrevivir. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué respondió él? ¿Qué respondió? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Si él tenía necesidad de hambre, quería alimentarse, comer, y el Hijo de Dios, ¿por qué no convierte esos panes, esas piedras en panes y se alimenta? Pero antes prefirió obedecer a Dios, desobedecer al diablo, no caer en esa tentación. Por eso dice él, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces había otra cosa más importante que el alimento. La palabra de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay otra, ese estado, hermanos, muchas veces nos roba o nos aparta de lo que Dios quiere para nosotros, de conocer más a Dios. Y es lo que Dios no quiere, que nos aparte. Dice también en la parábola de las tierras, que una semilla, las semillas cayó en una tierra, en la otra, dice que la que cayó en espinos. Dice el pasaje, mas el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dice, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, dice que, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, hay algo más importante, hermanos, que las cosas exteriores, las necesidades de hoy en día, porque podemos enumerar muchas necesidades que tengamos y que son esenciales para nuestra sobrevivencia, pero la más esencial, la prioridad más grande es en nuestro Dios. Es estar con Dios, es el conocer de su palabra. Pero cuando entramos en ese estado de una extrema preocupación, nos va a robar, nos va a alejar de lo que es de Dios. Y lo hemos vivido, hermanos. En estos tiempos hemos vivido que esos afanes por suplir las necesidades de nuestra vida han apartado a muchos hijos de Dios del camino de nuestro Señor. Sigue diciendo ahí, hermano, dice el verso 26. Vamos a leer 26 hasta el 30. Vamos a ir un poquito más rápido, hermanos, para poder terminar y no tardarnos a mucho tiempo. Dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, dice, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo no sé, hermanos, pero yo creo que yo valgo mucho para Dios. Y usted vale mucho para Dios. El pasaje nos dice, hermanos, dice, mirad las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos. En otras palabras, mirad las aves del cielo, que ellas pues no hacen nada. Ellas solamente están esperando al cuidado de nuestro Dios. Dice, y yo las alimento. Bueno, dice, nuestro Padre se las alimenta. Dice, ahora dice, ¿no valéis mucho más que ellas? Las hierbas del campo, que hoy florecen y mañana se secan y las echan en el horno. ¿No miras cómo ellas, cómo las has visto? Que aún en la gloria de Salomón se compara hacia ellas. Ellas crecen,
no hacen nada, pero Dios las cuida. Lo que me llama la atención es el verso 30 que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, ¿Dios la viste así? Fíjese cómo dice una pregunta. ¿No hará más por nosotros? No es así. Dice, no hará mucho más por vosotros. Y luego, fíjese cómo hace, como si hiciera, como si el Señor se estuviera quejando, dice, hombres de poca fe. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Esa creación, yo la cuido. Yo alimento a las aves. Yo he visto a las flores del campo, así con su hermosura como están. Ellas no hacen nada. Me pone a pensar, fíjese. ¿Qué pasaría si las mismas aves, cuando tienen hambre, empezaran a hacer un escándalo de aquí para acá y empezara toda esta cosa? Fíjese, a reclamar, así como son ellas. Bueno, no lo hacen porque Dios las cuida, Dios las alimenta. Dice, ¿que no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Por qué el hombre, el discípulo, por qué el Hijo de Dios se tiene que afanar y preocupar por las necesidades de la vida? Si tenemos un Dios, un Padre, un Padre, dice, al cual valemos mucho para Él. Tanto valemos así, hermanos, que dice que Él dio a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Se pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y eso nos tiene a nosotros que dar la tranquilidad, la confianza de que si valemos mucho para Dios, Él también va a suplir para nuestra necesidad. Él va a suplir para cualquier cosa que nosotros necesitemos en esta vida. Y eso no quiere decir que también nos tiremos y digamos, bueno, acá yo tengo esto, no tengo para pagar la renta, pero bueno, el Señor me va a mandar. No, tampoco, ¿verdad? No. Pero que no entremos en ese estado de preocupación, de excitación, de inquietud, y que abandonemos y no creamos a nuestro Dios. Porque saben una cosa, porque nosotros estar así en ese estado, afanarnos, tener ansiedad, pareciera que estamos diciendo a Dios, Señor, para ti no valemos nada. Yo miro que tú alimentas las aves del cielo, mira las flores, todo, y nosotros, ¿a mí por qué no me has dado? Tengo tanto tiempo esperando para que supla mi necesidad, pero no me has dado. Es por eso que estoy en este estado, que es por eso me inquieto, por eso estoy sobrepreocupado. ¿Sabes qué? Por eso no voy a la iglesia. Por eso no leo tu palabra, porque no me has dado. Estamos diciendo eso a Dios. Cuando nosotros dice que valemos mucho más que esa creación. Pero Él dice como un reclamo, que no miran, fíjense bien las aves, fíjense bien las hierbas del campo, mire toda esa cosa. Si yo las alimento a ellos, las cuido, ¿no cuidaré de ustedes? Entonces, ¿por qué se afanan? Le decía yo a mi esposa ayer, le decía, mira, en este mismo porque quisiera mirar las dos partes. Le decía yo, mira, mi hijo Michael, que va al trabajo, tiene un amigo ahí que entró, y es amigo de todos, lo conocemos. Le digo, mira, si tú le echaras lonche se llama Brian el muchacho, a Brian, entonces le echabas lonche a él, y luego que viniera Michael y te dijera, no, yo no sé qué voy a mañana de comer, ¿me vas a echar lonche o no? Yo no sé si me vas a echar lonche, que mañana que voy a comer, voy a trabajar todo el día, no sé si me vas a echar, a él sí le echaste, pero pues yo qué voy a comer, y todo preocupado y a lo mejor hasta enojado. ¿Qué pensarías? Yo pues,
bueno, yo le diría, pues es tu amigo, tú eres mi hijo. Si le eché a él, claro que a ti también te voy a tener que echar, porque tú eres mi hijo. Tú eres valioso para mí. Entonces, Dios dice, ¿no valen ustedes mucho más que la creación de las flores, de la hierba, de las aves? Si ustedes son mis hijos, yo sé lo que necesitan, entonces a ustedes también los voy a cuidar. No estén preocupados, afanados. Pero hay algo, hermanos, que yo miro. ¿Por qué viene el afán, la preocupación en la persona? ¿Por qué viene? Esa manifestación, ese estado emocional de la persona. ¿Por qué viene? Conociendo quién es Dios. Él lo dice, hombres de poca fe. Si no tenemos esa fe en nuestro Dios, ¿quién es Él? ¿Qué nos ha dado en el pasado? Si usted puede echar un vistazo a su pasado, a su necesidad, que Dios no ha suplido su necesidad en algún momento, no le ha dado en algún momento para que usted esté aquí, para le ha resolucionado un problema. Entonces es nuestra fe en Dios la que va a hacer que confiemos totalmente en Él, aún en nuestra mayor necesidad, aún en el problema que estamos, aún en la enfermedad. Si tengo este problema, esta necesidad, pero saben una cosa, yo tengo fe en Dios, que Él va a suplir mi necesidad, porque soy hijo de Él, porque Él, soy muy valioso para Él, y si Él dio a su hijo por mí, continuamente me va a suplir mi necesidad. Diciendo ahí, dice el 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una vez más dice que no nos afanemos diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque hay un grupo que se preocupa por todas estas cosas. Dice, los gentiles se preocupan por todo esto. Se afanan por estas necesidades. Pero ese grupo es un grupo que no conoce a Dios. No conoce el poder de Dios. Es un grupo que no es del pueblo de Dios. Dice, ellos son los gentiles. Dice, pero vuestro Padre Celestial, dice, sabe que tenéis necesidad de todo esto. Tenemos un Padre, hermanos, que nos ama mucho. Un Padre que si nos mira que nos está faltando algo, Él va a suplir nuestra necesidad. Los hijos de Dios, aún en ese estado de crisis, esperan y confían en nuestro Dios. Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Nosotros como hijos de Dios debemos de distinguirnos de los demás en que nuestra preocupación, nuestra ansiedad no debe ser extrema. ¿Se imagina usted cuando usted, si alguien de nosotros de veras tiene una necesidad grande y estamos, hijo, es que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Y muchas veces lo primero que dicen, pues, ¿que no tienes un Dios? Pues, ¿que no crees mucho en Dios que Él te da, que Él te suple? Ahora, una vez más, no digo que no nos preocupemos por cosas, porque si hay preocupaciones, enfermedades, quizá una pérdida de trabajo, quizá, y sí las consideramos, pero no a un extremo donde nos afanemos a ese estado ya más de inquietud y nos preocupemos a que nos cause una enfermedad, como si no tuviéramos a quién acudir. En ese momento de necesidad, ¿a quién acudimos? Acudimos a nuestro Dios, porque Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Como un buen Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dice ahí en Mateo, ahí los últimos versos, dice, el 33-34 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán, dice, añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice, mas buscar, hay algo, el porqué, que es primordial. Hay una prioridad para nuestro Dios que sus hijos tienen que buscar. Mas buscarse primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que es lo que debemos enfocarnos, quizás a lo mejor hasta afanarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Si estamos en un momento de crisis, sí sabemos que estamos teniendo necesidad, pero no dejar de venir a la iglesia, no dejar de mirar la palabra, no dejar de obedecer a Dios. Buscar primeramente su reino y su justicia. Y con toda confianza decir, porque Dios conoce mi necesidad y Él va a suplir todo lo demás. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Los hijos de Dios buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso Él dice, no os afanéis, no os afanéis y no os afanéis. Confiar en mí, que yo estoy en control de todo. Ustedes son mis hijos y yo estoy en control de todo. Y el apóstol Pablo nos hace una invitación para terminar ya, hermanos. Una invitación a todos. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego, y termina, con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino que nuestras necesidades, nuestras peticiones, en oración, tenemos que exponérselas a nuestro Dios. Aunque Él conoce su necesidad, conoce lo que está pasando ahorita, quizás lo que pasó en el pasado o lo que en un futuro podremos tener. Dice que todas las necesidades las tenemos que poner a Dios en oración. Dice, y con acción de gracias. Gracias a Dios, hermanos, que muchas veces mi crisis me hace más fuerte para acercarme más a Dios. Dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si os no os afanéis, porque tenemos un Padre que todo lo conoce, todo lo sabe, y somos muy valiosos para Él. Que el Señor les bendiga.